Las Escrituras por todas partes nos enseñan que Dios es un ser que ama la justicia, la bondad, la rectitud. Pero ¿cómo se puede relacionar Dios con seres pecaminosos e injustos como nosotros? Lo veremos enseguida aquí en De la Escritura a la Vida. Esto es De la Escritura a la Vida. Las Escrituras nos dicen constantemente que Dios es un ser justo. Al menos tenemos aquí unos salmos que me gustaría considerar. Salmos capítulo 7, versículo 11 dice de la siguiente manera: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré al Señor conforme a su justicia, y cantaré al nombre del Señor, el Altísimo. Notemos cómo ya en este salmo, primero el salmista nos dice: Dios es un juez, pero es un juez justo. Y a causa de que es un juez justo, Él está airado contra el impío todos los días. Obviamente es una expresión que denota el rechazo de Dios hacia el ser humano o a toda criatura que no tiene armonía con su justicia. Por lo tanto, los versos que le siguen nos estaban diciendo que Dios traerá juicio, muerte, calamidad sobre todos aquellos que viven en injusticia. Por su parte, el Salmo capítulo 11 también nos dice algo muy importante en el verso 5. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Por qué? Verso 7. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Es importante que consideremos estas declaraciones. Primero, entender que Dios es un Dios justo, un Dios que se complace en la rectitud, que se complace en la bondad. Y el gran problema en cuanto a la interacción con el ser humano es que el ser humano se define en las Escrituras como un ser injusto, caído, que ama la maldad. En el Nuevo Testamento, ya en Romanos, se nos explica en el capítulo 1, versículo 17, que en el Evangelio de Dios, que en las buenas nuevas de nuestro Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, hay buenas noticias, y buenas noticias que tienen que ver con la justicia de Dios. Pero ¿cómo pueden ser buenas noticias si estamos diciendo que Dios es justo y a causa de su justicia Él tiene que destruir o rechazar al hombre que es una criatura injusta? Bueno, precisamente Pablo enfatizará de nuevo este asunto en Romanos 3, verso 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3, versículo 23 concluye diciendo: por cuanto todos pecaron y en consecuencia están destituidos o faltos de la gloria de Dios. Sin embargo, como hemos mencionado, la justicia de Dios no es la antítesis del amor. Más bien, la justicia de Dios es el amor. Dios es amor y su justicia es amor. En ese sentido, ¿cómo podemos conectar la bondad, la misericordia, el perdón con la justicia de Dios, que es una justicia perfecta? Sobre todo cuando tratamos de conectar estos atributos o estas perfecciones
con la naturaleza del ser humano. Bueno, en Romanos capítulo 3, versículo 24, el apóstol Pablo nos dice que el ser humano es justificado, declarado justo, absuelto de su culpa gratuitamente, y eso por pura gracia, por pura bondad de Dios. Fíjense cómo dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí tenemos la respuesta al por qué Dios ha justificado y perdonado a muchos seres humanos durante toda la historia de la redención. Aquí encontramos el por qué Dios, siendo un Dios justo, ha permitido la iniquidad, la injusticia, la maldad en un mundo caído. Y la respuesta tiene que ver con Cristo Jesús. Es por Cristo Jesús que Dios ha soportado a una humanidad caída. Es por Cristo Jesús que Dios me ha podido justificar a mí y a usted si ha creído en Él. Es por Cristo Jesús que este mundo no ha sido consumido. Y noten cómo en el versículo 24, de manera muy intencional, dice que la justificación del hombre, que el perdón que el hombre puede recibir o una declaración como un ser justo, se da gratuitamente, pero por la redención, por el rescate que se hizo en Cristo Jesús. Verso 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Lo que Dios quiere es manifestar su justicia, puesto que su justicia no está peleada con el amor. Dios ha querido manifestar su justicia en este tiempo, a fin o con el propósito de que Él sea el justo, o sea, con el fin de que Dios siga siendo el único ser justo y a la vez el que justifica al que es de la fe de Jesús. Notemos entonces cómo usted y yo somos el objeto del amor de Dios, no por nuestras obras, no por nuestras justicias, sino meramente porque somos imagen y semejanza de Dios. Y por lo que leímos en los Salmos y en los primeros versos de Romanos, nosotros por ser injustos y Dios por ser justo, legalmente merecemos la muerte, la condenación, la separación eterna de Dios. Pero Dios ha manifestado su justicia a través de Cristo, dándonos a entender que por medio de la fe en Cristo, el único hombre perfecto, recto y justo que nunca pecó y ganó toda justicia, podemos obtener justificación y salvación por medio de un Dios justo, siempre y cuando lleguemos a Cristo Jesús. Entonces, las implicaciones prácticas de vida de estas declaraciones son sencillas. Primero, entendamos que estamos interactuando con un Dios justo y recto que aborrece la maldad. Esto debe cambiar nuestra perspectiva de vida si somos cristianos. Cualquier pizca de injusticia es aborrecible para Dios. Y por otra parte, podemos exaltar la sabiduría de Dios, su conocimiento, su habilidad para justificar al hombre, porque Dios lo ha hecho de una manera justa por medio de un Salvador justo para justificar a seres injustos como nosotros. Y por esa razón debemos alabarlo y exaltarlo.